Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos de las parejas que nos roban el corazón, y hoy, ay, Dios mío, hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, lo escucharon bien. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja que incendió la pantalla con su química innegable en Yalan, y que después nos dejaron con la boca abierta a todos. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Qué secretos ocultaban? ¿Qué confesiones explosivas salieron a la luz que sacudieron las redes sociales? Prepárense porque hoy vamos a bucear profundo en ese mar de rumores, confirmaciones a medias y verdades a gritos. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos ven siempre pero todavía no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Créanme, no querrán perderse este chisme. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert, Mert y Afra. Uf. Desde que los vimos juntos en la serie, la conexión era innegable. La tensión, las miradas, las sonrisas, todo gritaba, aquí hay amor. Y claro, las redes sociales se volvieron locas. Fanáticos de todas partes del mundo comenzaron a shippearlos con todas sus fuerzas, creando edits, fanfics y vídeos que nos hacían suspirar a todos. Era una fiebre, una obsesión colectiva que contagiaba a cualquiera que se acercara a la serie. Pero la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir rumores, fotos robadas, avistamientos sospechosos. Todo apuntaba a que la relación traspasó la pantalla. Y aunque ambos se mantenían herméticos, alimentando la especulación con respuestas ambiguas en entrevistas, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans. Cada gesto, cada mirada, cada me gusta en redes sociales era analizado con lupa, buscando la confirmación definitiva. Se convirtieron en detectives del amor, desentrañando cada pista que la pareja dejaba caer. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente a Afra sobre Mert. Ella sonrió con esa sonrisa que ya conocemos y que nos derrite a todos, y dijo algo así como, Mert es un gran compañero, un gran amigo, y bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Esa frase fue suficiente para encender las redes sociales de nuevo. Era la carnada perfecta, la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Los fans se aferraron a esa frase como a un salvavidas, imaginando mil escenarios posibles. Y luego, ¡boom! La bomba estalló. Un simple vídeo grabado aparentemente por un paparazzi descuidado, mostrando a Afra y Mert, digamos, en una situación comprometedora. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero digamos que las imágenes hablaban por sí solas. Confirmaban lo que todos sospechábamos, Afra y Mert eran pareja. No era una simple amistad, no era una colaboración profesional, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. El vídeo se viralizó en cuestión de minutos, inundando todas las plataformas y desatando una ola de reacciones. Las redes sociales colapsaron. Twitter explotó. Instagram se inundó de comentarios. Los fans estaban eufóricos, celebrando el amor de sus ídolos. Creían que era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que habían estado esperando. Se imaginaban bodas, hijos, una vida juntos llena de felicidad. Era la confirmación de que la magia de la serie se había hecho realidad. Pero también había un lado oscuro. Críticas, juicios, invasión a la privacidad. La pareja se vio envuelta en una tormenta mediática sin precedentes. La felicidad inicial se fue tornando en preocupación, en miedo a lo que vendría. Y ahí es donde entra la confesión secreta que les prometí. Porque después de todo este revuelo, después de meses de silencio y de evadir las preguntas directas, Afra y Mert decidieron hablar. No juntos, no en una entrevista conjunta, sino por separado, a través de sus representantes. La decisión de hablar por separado ya era una señal de que algo no andaba bien, de que la relación estaba en un punto crítico. Era una forma de protegerse, de minimizar el daño que la situación podría causar. La declaración de Afra fue cautelosa, pero honesta. Reconoció que sí, había una relación con Mert, pero que era algo privado, algo que querían proteger del ojo público. Pidió respeto y comprensión,
y agradeció el apoyo de sus fans. Era una declaración medida, diplomática, que buscaba calmar las aguas y proteger su intimidad. Afra se mostraba agradecida por el cariño de sus seguidores, pero también firme en su deseo de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero la declaración de Mert. ¡Ay, la declaración de Mert! Fue mucho más explosiva. Él admitió que sí, se habían enamorado durante el rodaje de la serie, que la química que veíamos en pantalla era real. Pero también confesó que la presión mediática, las críticas constantes y la falta de privacidad habían afectado profundamente su relación. Mert no se guardó nada, fue honesto y transparente sobre los desafíos que habían enfrentado. Admitió que la fama y la exposición pública habían sido un factor determinante en el deterioro de la relación. Aquí viene lo jugoso, Mert reveló que aunque se amaban, habían decidido tomar caminos separados. Que la relación se había vuelto insostenible debido al constante escrutinio público. Una confesión dolorosa pero honesta que impactó a todos. Era el fin de un sueño, la ruptura de una ilusión. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que la pareja que tanto amaban se hubiera separado. Mert también habló sobre el vídeo que desató toda la polémica. Admitió que se sentía traicionado, invadido en su privacidad, y que lamentaba profundamente que algo tan íntimo se hubiera hecho público de esa manera. Pidió disculpas a Afra por el daño que esto le había causado, y le agradeció por todo el tiempo que habían compartido. El vídeo fue una herida profunda, una violación de su intimidad que marcó un antes y un después en la relación. Mert se mostró arrepentido por el daño que le había causado a Afra y reconoció que la situación había sido muy difícil para ambos. Después de estas confesiones, las redes sociales volvieron a explotar. Pero esta vez, no de alegría, sino de tristeza y decepción. Muchos fans se sintieron desilusionados al saber que su pareja favorita no había tenido un final feliz. Se sintieron traicionados, engañados, como si les hubieran robado una parte de su ilusión. La tristeza era palpable, los comentarios llenos de dolor y frustración. Otros, sin embargo, admiraron la honestidad y valentía de Afra y Mert al hablar abiertamente sobre su relación y su ruptura. Reconocieron que la situación era difícil, y que la pareja había tomado la mejor decisión posible, aunque fuera dolorosa. Lo que quedó claro después de todo este drama es que por más que nos guste shippear a nuestras parejas favoritas, detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos reales, que merecen respeto y privacidad. La presión mediática puede ser asfixiante y a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos que impone la fama. La fama puede ser un arma de doble filo, que te eleva a la cima pero también te expone a la crítica y a la invasión de la privacidad. El amor, por más fuerte que sea, no siempre puede resistir la presión mediática y el escrutinio público. Y aunque la historia de Afra y Mert no tuvo el final de cuento de hadas que muchos esperábamos, nos dejó una lección importante, que el amor, en todas sus formas, es algo valioso y frágil que debemos proteger. Y que a veces, la mejor manera de hacerlo es alejándolo del foco público. A veces la intimidad es el mejor regalo que podemos darle a una relación, la protección que necesita para crecer y florecer. Ahora, antes de que me pongan a llorar con esta historia, quiero recordarles que esta es solo una interpretación de lo que pasó. La verdad completa solo la conocen Afra y Mert. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Quizás hubo otros factores en juego, quizás la presión mediática fue solo la punta del iceberg. Nunca lo sabremos con certeza. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinan de todo este drama. ¿Creen que la presión mediática fue la culpable de la ruptura de Afra y Mert? ¿O creen que había otros factores en juego? ¿Creen que podrían haber superado la crisis si hubieran manejado la situación de otra manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, y de compartirlo con todos sus amigos chismosos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Este es un espacio para debatir y reflexionar sobre el amor, la fama y la privacidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Próximamente tendremos más chismes, más secretos, y más historias de amor que los harán suspirar, o llorar, ya veremos. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de giros inesperados, de amores y desamores que nos mantienen enganchados.
Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y para agregar un poquito más de salseo, les dejo una pregunta en el aire: ¿creen que Afra y Mert volverán a estar juntos en el futuro? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? Los leo en los comentarios.